Buenas noches, profesor. Hoy voy a presentar mi propuesta integral contra la corrupción en el Perú, tomando como referencia el caso de Odebrecht, este escándalo que puso en evidencia que la corrupción no es solo un problema legal, sino que también es un problema ético, político y cultural. Por ello, la propuesta está inspirada en pensadores clásicos y modernos, como es Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke y Rousseau y Kant. Em, para poner un poco en contexto el problema, el caso de Odebrecht reveló la fragilidad institucional del Estado peruano. Más de 500 millones de sobornos se pagaron para obtener contratos, involucrando a altos funcionarios, a expresidentes. Este no fue solo un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema donde la corrupción se había normalizado. Por esto necesitamos soluciones que vayan más allá de la sanción penal. Debemos fortalecer las instituciones y cambiar nuestra cultura política. Para construir mi propuesta, tomé la base de distintos pensadores, como es el Sócrates, que resalta la importancia de la ética personal. Platón, quien advertía que el mal gobernante se corrompe al perseguir intereses propios. Aristóteles, que defendía la virtud cívica. Thomas Hobbes y John Locke y Jacques Rousseau se veían en el Estado como garante del contrato social. Kant, quien planteaba que debemos actuar conforme a los principios universales debe de haber. Cada uno de estos inspira un eje de la propuesta. Como reforma institucional, inspirados en Hobbes y Locke, propongo consolidar un Estado fuerte y confiable. Se necesita una Contraloría y una Fiscalía totalmente autónoma, libre de presiones políticas y un verdadero sistema nacional anticorrupción, con, con capacidad real de sanción, como un modelo mexicano, ¿no? Sin instituciones firmes, toda la reforma se queda en un papel. En la formación ética y sanción ejemplar, siguiendo la inspiración de Sócrates y Aristóteles, entendemos que la corrupción no solo vence con leyes, sino también formando el carácter moral de quienes sirven al Estado. Por eso propongo crear una escuela nacional de ética y de servicio público que capacite a los funcionarios antes de asumir cargos. Al mismo tiempo es clave aplicar sanciones ejemplares, como por ejemplo la cárcel efectiva, también la inhabilitación perpetua para quienes traicionan la confianza pública. En la reforma política, inspirada en Platón, debemos evitar que el poder se corrompa por intereses privados. Por ello propongo el financiamiento público obligatorio de campañas, la prohibición de aportes privados de grandes empresas contratistas y la supervisión digital en tiempo real de ingresos y gastos. Así reducimos la influencia del dinero sucio en la política. La participación ciudadana, inspirado en Rousseau. El pueblo debe ser protagonista del control del poder. Por esto propongo observatorios ciudadanos con facultad de fiscalizar contratos y obras públicas, además de plataformas digitales que permiten em, denunciar o denuncias anónimas, seguras y el seguimiento abierto de proyectos estatales. De esta manera, el ciudadano vigila directamente el Estado. El deber moral y responsabilidad, inspirados en Kant. Todo servidor público debe actuar como si su conducta pudiera convertirse en norma universal. Propongo reformar la ley de la ética pública para incluir explícitamente el principio kantiano del deber reforzar la educación en valores desde los colegios y universidades y promover la idea de servir al Estado. Es una votación ética, no un medio de enriquecimiento personal.
Como síntesis de propuesta, en resumen, yo, la propuesta que sostiene que los cinco pilares es un Estado fuerte, la formación ética de los funcionarios, la reforma política delimitada del dinero, la participación ciudadana activa y la incorporación de un deber moral universal. Estos elementos combinados permiten atacar la corrupción de todos los frentes, así sea institucional, político y cultural. Mm, Bueno, la lucha contra la corrupción no es solo jurídica, es ética y cultural. La corrupción en el Perú no puede enfrentarse solo con castigos, sino con un cambio profundo en nuestras instituciones, en nuestra política y sobre todo en nuestra cultura ética. En caso del Odebrecht, debe convertirse en una lección histórica que nos motiva a construir un país más justo, más transparente, donde la integridad sea la base de nuestro servicio público. Muchas gracias.